Alemania estaba fragmentada en 39 estados independientes, bajo la Confederación Germánica, pero la hegemonía era tanto del Reino de Prusia como del Imperio Austríaco. Por ello, en cuanto Prusia quiere apoderarse de los ducados vecinos de Schleswig y Holstein, sin el permiso de Austria, el conflicto territorial pasa a ser una disputa por el poder. Los líderes de la Confederación se reunieron el 14 de junio de 1866 en Frankfurt de Meno, lugar en donde se aprueba que el ejército de Austria se movilice y se prepare para la lucha contra Prusia, quien considera esto mismo como una declaración de guerra, además de desconocer el tratado federal que había hasta entonces en Alemania. La Confederación Germánica llega a su fin debido a que los estados alemanes se declararon la guerra uno contra los otros. Sin embargo, la mayoría estaban en el bando austríaco, debido a que Prusia era el estado que más ansia de poder tenía sobre los demás. Otto Eduard Leopold von Bismarck, quien será una de las mentes maestras de la futura unificación alemana, confía la batalla al jefe del Estado Mayor del ejército prusiano, Helmut von Moltke, cuyo plan era dividir al ejército con el fin de volver a unirse al momento de iniciar el combate. El ejército prusiano se dividió en tres partes para obtener un avance más rápido, aunque lo imprescindible era unirse en Sadowa, en la actual República Checa, para poder luchar juntos. Sin embargo, el tercer ejército se retrasa, pero solo para llegar al mediodía y unirse a sus hermanos. Los refuerzos del tercer ejército logran derrotar al flanco norte austríaco y en respuesta, los soldados austríacos y sus aliados realizan un contraataque, pero resulta inútil debido a que los prusianos disponían de un armamento más avanzado que el de sus rivales. Tenían el fusil Dreyse prusiano, más conocido como el fusil de aguja, el cual era un arma que era mucho más rápida y eficaz que las que usaban en aquel momento. Ante la potencia armamentística del ejército prusiano, junto a su ataque, los austríacos poco pueden hacer y la batalla de Sadowa culmina con más de 15.000 muertos en el bando de Austria, quienes apenas pueden escapar de una muerte segura, mientras que el ejército de Prusia sufre mucho menos de la mitad de las pérdidas. El conflicto se decide con la batalla de Sadowa. El imperio austríaco fue derrotado y a Viena no le quedó otra opción más que enviar los términos de paz para Prusia, a quien se le ofreció plena libertad dentro de la Confederación, pero con la condición de que Austria no cedería ninguna de sus tierras. Otto von Bismarck estaba de acuerdo con este nuevo trato, pero el rey prusiano Guillermo I era demasiado ambicioso y no tenía intenciones de aceptar el pacto. Por ello pensó en obtener ganancias territoriales después de haberlas ganado mediante la guerra, aunque Bismarck se opone y le dice que renunciaría a su cargo si este no aceptaba la oferta de Viena. El objetivo de Bismarck es que los estados permanezcan separados y que se ayuden entre sí en caso de alguna guerra, por lo que el rey Guillermo finalmente cede al pedido del canciller, dejando que Austria conserve su territorio y además ambos estados dejan atrás las hostilidades, con lo cual el canciller Bismarck había logrado conseguir su primer objetivo. A partir de entonces, Alemania y Austria tomarían caminos diferentes para siempre, y aunque esto era algo normal en aquel momento, no estaba bien visto, debido a que históricamente habían permanecido unidos, aunque ahora esa idea era parte del pasado, y ambos estados formarían un imperio por su cuenta. Prusia forma la Confederación Alemana del Norte, la cual gobierna y queda formada por 22 estados diferentes, algo que no le gustaba nada a la Francia de Napoleón III, quien gobierna el llamado Segundo Imperio Francés y quien no veía con buenos ojos a la unificación alemana. Francia era la potencia del continente y su objetivo consistía en mantener a raya a los alemanes, fomentando su desunción y dividiéndola cada vez más. Pero Prusia estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, por lo que se convierte en el principal enemigo de Napoleón. Aunque ahora el mayor problema de Prusia es Francia, en el sur, algunos reinos quieren continuar permaneciendo independientes del creciente poder prusiano, en especial el reino de Baviera y el de Württemberg. Bismarck sabía que si quería unir al sur y al norte de Alemania, la guerra contra Francia se haría inevitable. Por ello provoca a Napoleón cuando aconseja a Leopoldo de Hohenzollern, a quien en 1870 España le había ofrecido la corona. Pero ahora el prusiano lo convence a aceptar aquella propuesta, y aunque al principio el príncipe Leopoldo no quería aceptarla, solo accede por la insistencia de Bismarck. El gobierno de Francia se queja públicamente y el rey Guillermo interviene para que Leopoldo retire la candidatura al trono español. Sin embargo, y de manera muy astuta, Bismarck logra manipular inteligentemente la situación en las altas esferas de la política,
para hacer ver públicamente que el rey prusiano había sido totalmente descortés y de manera humillante con el emperador francés, ya que sabía que no sería perdonado ni por Francia ni por Napoleón. El plan de Bismarck consistía en publicar un telegrama falso con el fin de crear una enemistad entre los monarcas, algo que funcionó a la primera, y un humillado Napoleón considera aquello como un grave insulto que exigía la guerra. Tal y como esperaba el canciller alemán, Francia le declara la guerra a Prusia. Sin embargo, Bismarck tenía la ventaja debido a la manera en cómo se produjo el hecho, pues fue Francia la que declaró la guerra primero. Por lo tanto, fue considerada por el resto del mundo como la agresora, y con ello, todo el sur de Alemania, quienes son los enemigos de Prusia, ahora tienen deseos de luchar junto a la Confederación Alemana del Norte contra los franceses. El ánimo del pueblo de los alemanes del sur exigía entrar en la guerra para apoyar a sus hermanos del norte. Por ello, todos los reyes del sur ordenan la movilización de sus tropas contra el imperio francés, incluso los bávaros, quienes eran los mayores rivales de Prusia. Esta declaración de guerra por parte de Francia hace algo que no era posible desde hacía mucho tiempo. Une a toda Alemania bajo una sola nación, y el pueblo estaba más que dispuesto a defender aquel hecho para derrotar a los franceses de Napoleón III. El comandante del ejército prusiano era Helmut von Moltke, quien de manera astuta y como había hecho antes contra los austríacos, ahora pretende sorprender al enemigo con un rápido despliegue de tropas, dividiendo su ejército en 3 partes. Luego de una serie de combates en la frontera, los franceses retroceden hasta la ciudad de Metz, siendo perseguidos y cercados por los alemanes, mientras que Napoleón marcha con su ejército desde Chalons para liberar a Metz. Pero la tercera parte del ejército prusiano, junto a la mitad que había cercado a los franceses en Metz, frenan al ejército imperial en Sedan, lugar en donde se produce la batalla decisiva. Las tropas de Napoleón se encuentran en muy malas condiciones debido a las duras marchas, los liderazgos indecisos y a la falta de provisiones, lo cual produjo un gran debilitamiento moral del ejército imperial. Sin embargo, Napoleón comete un grave error al conceder un descanso a su ejército el 1 de septiembre de 1870, sin saber que estaban siendo cercados por los alemanes. Las tropas alemanas rodeaban completamente la posición de los soldados franceses, quienes se instalaron de forma improvisada en sus posiciones, y el mariscal de campo Moltke, aprovechando aquella ventaja, ordena un ataque con artillería pesada, sabiendo que el enemigo apenas tendría tiempo para defenderse. La artillería alemana comienza un brutal fuego, que es capaz de desmoralizar aún más al ejército imperial francés, disolviéndose casi por completo en su huida despavorida, y convirtiendo aquel acontecimiento casi en un mito de la historia alemana. Con el ejército derrotado, el emperador Napoleón III muestra la señal de su rendición. La victoria en Sedan fue un enorme éxito militar prusiano, condujo a que el imperio francés fuese derrotado militarmente y moralmente, lo que fue muy gratificante para la mayoría de los alemanes, además de que conlleva a que se desate otra revolución en Francia, y al igual que en 1789, con la famosa Revolución Francesa, esta también terminaría por volver a cambiar su forma de gobierno. El emperador Napoleón había sido enviado al exilio en Inglaterra, y cuando la noticia llega a París, se produce un levantamiento. Pero la guerra continuaba, y los alemanes asediaron brutalmente París con armamento pesado. Sin embargo, con el pasar del tiempo, todo lo ocurrido hasta el momento no será olvidado con facilidad, pues es algo que produciría durante largas décadas profundas grietas entre franceses y alemanes, algo que parecía estar destinado a un caos total. El asedio de París fue comandado desde el Palacio de Versalles, luego de que se convierte en la sede real de Prusia, y desde allí se prepararía el siguiente paso que llevará a la unificación alemana, pues Bismarck aprovecha la euforia nacional de aquel momento para persuadir a los estados alemanes del sur a unirse voluntariamente a la Confederación Alemana del Norte. Sin embargo, no todos los estados estarían de acuerdo al principio. Otto von Bismarck sabía perfectamente que el rey bávaro, Luis II, le repugnaba la idea de que el reino de Baviera forme parte de una Alemania unificada, tal y como deseaba la mayor parte del pueblo y su gobierno. Por ello decide corromperlo, y le escribe una carta en la cual le propone un jugoso trato. El canciller Bismarck conocía muy bien las debilidades de Luis, por ello le regala un gran y lujoso castillo. En respuesta, Luis le escribe a Bismarck la carta que estaba esperando, una en la que asegura que, en nombre de todos los príncipes alemanes, se ofrece al rey de Prusia el título de emperador alemán.
Bismarck se encuentra a punto de alcanzar su ansiado objetivo, la proclamación de Guillermo como emperador, algo que daría nacimiento a un nuevo imperio alemán unificado. Pero ahora solo le quedaba una de las tareas más difíciles: convencer al mismo Guillermo de aceptar la corona imperial. El canciller logra convencer a Guillermo de aceptar aquella corona, pero este solo lo haría si es que era coronado como emperador de Alemania y no como emperador alemán. Sin embargo, estas palabras no le gustaban a Bismarck, quien siempre tendía a hacer formulaciones suaves para hacer políticas duras y fuertes. Además, sabía que el título de emperador de Alemania no iba a ser aceptado por los príncipes y los reyes del sur, quienes aún tenían un poder bastante grande. En el momento en que se acercaba el anuncio de la proclamación imperial, el título con el que sería nombrado aún no estaba aclarado. Sin embargo, aquella cuestión le fue encargada al duque Federico I de Baden, quien tuvo que formular de una manera muy hábil la proclamación para evitar el escándalo entre los nobles alemanes, otorgándole el título de emperador Guillermo. Con el tiempo, gracias a la insistencia de Bismarck y de los demás príncipes alemanes, Guillermo acepta el título de emperador alemán, quien al cabo de 2 meses de la creación oficial del Imperio Alemán le otorga el título de príncipe a Otto von Bismarck.